Saiz y Anguera 2013 mencionan que a mediados del siglo XIX la psicología en Rusia se convirtió en un país clave para el desarrollo de la psicología científica. Los autores más relevantes de la psicología rusa fueron Chelpanov, 1862-1936, considerado uno de los principales representantes del enfoque Wundt en Rusia. En 1912 fundó el Instituto de Psicología de Moscú, que se convirtió en el principal centro de psicología experimental rusa. Fue cesado por defender el idealismo, criticar el materialismo y oponerse a las influencias marxistas. Sechenov, 1829-1905. Fundó la reflexología rusa, proponiendo que todas las acciones humanas son el resultado de reflejos cerebrales. En su obra Los reflejos cerebrales introdujo una psicología materialista y mecanicista, donde el comportamiento se reduce a movimientos reflejos, y sostuvo una fisiología estrictamente objetiva y materialista. Fue censurado por ir contra la moral pública. Bechterev, 1857-1927. Continuó la obra de Sechenov desarrollando una psicología objetiva. Como fisiólogo, psicólogo y psiquiatra, fundó laboratorios y revistas claves en psicología experimental y crea el Instituto Psiconeurológico de San Petersburgo, donde realiza sus investigaciones sobre los reflejos humanos, especialmente motores, utilizando estímulos básicos. Aunque su trabajo influyó en el conductismo inicial, fue opacado por las controversias con Pavlov y su relación con Stalin, que afectó la difusión de sus ideas. Pavlov, 1849-1936. Fisiólogo ruso conocido por sus investigaciones sobre el condicionamiento clásico. Su trabajo más influyente fue Los reflejos condicionados, en el que describe cómo las respuestas automáticas pueden ser condicionadas mediante la asociación de estímulos. También estudió las secreciones digestivas, revelando descubrimientos que impulsaron su teoría del condicionamiento. Sus experimentos establecieron las bases del conductismo y transformaron el entendimiento de los procesos de aprendizaje. Saiz y Anguera 2013 sostienen que las ideas planteadas por las escuelas de psicología en Rusia se destacan principalmente en tres enfoques que se basan en una psicología objetiva y materialista. Estos son la reflexología, el condicionamiento clásico y finalmente el conductismo. Reflexología. Se enfocó en el estudio de reflejos. Su fundador, Sechenov, propuso una psicología basada en la fisiología del reflejo cerebral. Argumentaba que todos los procesos psicológicos, incluidos los más complejos, podían explicarse a partir de los reflejos, que son respuestas automáticas del cerebro a estímulos externos. Este enfoque fue fundamental para vincular la psicología con la fisiología, sentando las bases para estudios posteriores sobre la conducta humana y animal. Condicionamiento clásico. Pavlov, con sus investigaciones y experimentos sobre el condicionamiento clásico, introdujo el concepto de que las respuestas biológicas pueden ser condicionadas mediante la asociación repetida entre un estímulo neutro y un estímulo incondicionado. Estableció las bases del condicionamiento clásico. Esta teoría influyó profundamente en la psicología y el estudio del aprendizaje, tanto en el ámbito experimental como en aplicaciones prácticas. El conductismo. La psicología de los reflexólogos rusos como Sechenov y Bechterev influyó notablemente en el surgimiento del conductismo, ya que ambas corrientes compartían un enfoque objetivo del comportamiento. Estas escuelas rechazaban el estudio de los procesos mentales internos y se centraban en los reflejos y respuestas observables como base de toda conducta. Tanto la reflexología como el conductismo fueron conocidas como psicologías objetivas debido a su énfasis en la medición y observación científica del comportamiento, lo que sentó las bases para el desarrollo de enfoques experimentales en psicología. En Rusia, la psicología clínica recibió importantes aportes a lo largo de su historia. Se hicieron contribuciones fundamentales que ayudaron a establecer a la psicología como una ciencia independiente. También se crearon algunos laboratorios e institutos que se dedicaban a estudiar la psicología.
además de que algunos autores influyeron para que este campo avance. Por ejemplo, Chelpanov, que luchó por la total independencia de la psicología y para que se pueda establecer como una ciencia autónoma. Por otro lado, Sechenov tuvo un enfoque centrado en los reflejos. Creía que todo comportamiento era el resultado de las reacciones fisiológicas, lo que sirvió como base para enfoques conductuales en psicología clínica. Insistió en estudiar el comportamiento observable y medible, lo que influyó en técnicas terapéuticas como el condicionamiento clásico y el análisis de conducta. Por otro lado, Vladimir Bechterev se centró en la objetividad y en el estudio de los reflejos motores, lo que también influyó en el desarrollo de técnicas terapéuticas basadas en el comportamiento observable. El enfoque de este autor puede ser visto como precursor del condicionamiento operante. Pavlov también tuvo grandes trabajos que aportaron un avance en la psicología clínica, como por ejemplo sus estudios sobre el condicionamiento clásico, que proporcionaron un enfoque experimental riguroso, en técnicas como el condicionamiento conductual y en terapias basadas en la modificación de la conducta. Además, investigó sobre la neurosis experimental y propuso que los trastornos psiquiátricos pueden surgir de un desequilibrio entre los procesos excitatorios e inhibitorios en el sistema nervioso. La psicología rusa ha tenido una influencia significativa en varias corrientes y enfoques psicológicos actuales, como por ejemplo en la reflexología. Esta escuela, desarrollada por Iván Pavlov y Vladimir Bechterev, se centra en el estudio de los reflejos condicionados y no condicionados. Aunque la reflexología como tal no es una corriente dominante hoy en día, sus principios influyeron profundamente en el conductismo y en la psicología del aprendizaje. Por otra parte, la psicología cultural histórica, fundada por Lev Vygotsky, es una corriente que enfatiza la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo cognitivo. La teoría de Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo sigue siendo muy influyente en la educación y en la psicología del desarrollo. Por otra parte, Alexander Luria, un discípulo de Vygotsky, es conocido por sus contribuciones a la neuropsicología. Su trabajo en la relación entre el cerebro y las funciones psicológicas ha influido en la neuropsicología moderna y en la rehabilitación cognitiva. La psicología cognitiva, aunque no es una corriente exclusivamente rusa, esta ha integrado muchos principios de la psicología cultural histórica y de la neuropsicología rusa, puesto que se centra en cómo las personas perciben, piensan, recuerdan y aprenden. Por último, la psicología integrativa es una perspectiva que busca combinar enfoques y técnicas de diferentes corrientes psicológicas para ofrecer así una comprensión más completa del ser humano. Esta se vio influida por la psicología rusa, ya que se puede ver en la integración de los aspectos culturales y neuropsicológicos. Hay una relación entre los diferentes autores, las escuelas científicas y las escuelas en enfoques actuales. Este apartado de la psicología rusa nos ofrece un largo recorrido a través de una visión materialista y mecanicista de la psicología. En este se mencionan 3 autores quienes en sus aportes redujeron la conducta solo a movimientos musculares, movimientos reflejos, siendo que estos movimientos no influyen en nuestro contexto, sino que las contingencias del ambiente son las que determinan la conducta. Estos 3 se alejaron de una psicología idealista y de todo tipo de sentido subjetivo de esta. Poco a poco van dando importancia a los determinantes de la conducta. Estos autores, a través de sus experimentos con animales, demostraron la posibilidad de modificar la conducta frente a un agente externo, como en el experimento de Bechterev, en el que el sujeto del experimento tenía la posibilidad de retirar la mano para evitar el choque eléctrico, cosa que no sucedía en los experimentos de Pavlov. En cuanto a su relación con escuelas actuales de la psicología, nos podemos encontrar que la conducta manifiesta sigue siendo de importancia para el estudio de la mente y el comportamiento, en las que podemos mencionar la teoría de Vygotsky, en las que ya se establece que la conducta también puede influir en el contexto del individuo. También el condicionamiento operante, en la que se establece que la conducta es motivada en función de metas, como conductas para elevar el placer o conductas para reducir situaciones desagradables. Estos autores, podría decirse en relación con la psicología actual,
que fueron el punto de partida para las teorías que usan la conducta como una forma de respuesta de la mente. Y a esta conducta puede ser influida por variables como variables contextuales, de personalidad, motivacionales, etc. Pero también esta conducta puede influir en estas variables. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo lo que hemos hablado con la psicología clínica? Pues tenemos al gran autor Georgi Chelpanov, que nos habla acerca de la psicología objetiva, el estudio de la conciencia, así como en la investigación acerca de la memoria. Este último se refiere al aprendizaje de la memoria, que ha sido fundamental pues para conocer cómo funciona el proceso, estos procesos en el contexto clínico. Además tenemos al autor Iván Shenov, quien nos habla acerca del entendimiento de las respuestas automáticas, pues estas respuestas automáticas se refieren a tanto a respuestas emocionales y comportamientos que pueden ser automáticos y que claramente están influenciados por procesos cerebrales. También tenemos conexión entre la fisiología y la psicología. Además tenemos al autor Vladimir Bechterev, quien nos habla acerca del enfoque de la observación objetiva, el condicionamiento y los reflejos, y la psicología como ciencia aplicada. Sí, además también nos habla acerca de la interacción entre la mente y el cuerpo. También tenemos al autor Ivan Pavlov, quien nos habla acerca del condicionamiento clásico, la base para la terapia conductual y la comprensión de las respuestas emocionales, las cuales ayudó a entender muchas respuestas emocionales que pueden ser aprendidas a través de la asociación, y esto ha permitido que los clínicos puedan trabajar con sus pacientes para identificar y cambiar patrones de respuesta emocional.